Amigos, seguimos conversando con el ministro Luis Peirano, ministro de Cultura, y nos encontramos en la gran sede del Teatro Nacional. Antes de ir a la pausa le decía, ministro, ¿qué hacemos para que se cumplan en realidad estos lineamientos de política cultural? Porque son lanzados de este año 2013 al 2016. ¿Cómo hacemos para que el gobierno entrante en el 2016 siga estos lineamientos de política cultural? Sí, justamente, estas son políticas de Estado, no son políticas de gobierno, ¿de acuerdo? Y lo que hemos venido haciendo durante este año, que yo vengo trabajando en el Ministerio con un equipo muy importante, la mayor parte del cual es el mismo equipo, digamos, reflotado, reciclado, repotenciado, ¿no? Sí. Entre otras cosas con mejores salarios, lo cual es una cosa importante, ¿no? Bueno. Y entonces lo que queremos hacer es, aquí estamos formulando lo que venimos haciendo, para que un poco se sepa cuál es el referente conceptual. Pero no tiene ningún sentido si solamente son palabras, esto tiene que cumplirse. Entonces, si se fija bien usted, debajo hay acciones concretas, ¿no? Y entonces se dice, se va a realizar, por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de lucha contra la discriminación étnica y racial, que existe. Que ese es un problema latente en nuestro país. Nosotros celebramos, porque hacemos campañas permanentemente, ¿no? Y de hecho verá usted comunicados que sacamos de vez en cuando con respecto a publicidades que, digamos, atentan contra los derechos de cada cultura, ¿no? Hay que respetar cada cultura en el Perú. Ministro, y en ese aspecto a mí me gustaría saber el trabajo con las direcciones regionales de cultura de todo el país, porque me parece punto clave. La cultura a veces solamente se centraliza aquí en Lima, entonces se descuida un poco el tema local, regional. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Pues muchísimo. Para empezar, nosotros estamos revitalizando las direcciones regionales. Nuestra intención es, dentro del proceso de descentralización, que las direcciones regionales pasen a las regiones, digamos, pero digamos que este es un proceso, en la medida en que esto todavía no tiene suficiente cuerpo, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo muchas actividades con las direcciones regionales, ¿no? Yo acabo de venir de Ayacucho, con quien estamos haciendo un programa muy interesante de revitalización de, por ejemplo, no solamente festividades, sino de rescate por ejemplo, ahí está Huari, ¿no? La ruta Huari. La ruta Huari es fundamental. Usted sabe que yo soy el que más aprendo en esto. Usted sabe cuánto se conoce de Huari, gracias a Luis Lumbreras, a González Carrea, a una serie de gentes que han trabajado en esto. ¿Cuánto se conoce? El 5% de lo que potencialmente hay en Huari. Yo me he paseado por ahí en los tunares, que son lindos, ¿no? Y he cortado mis tunas. A mí me gustan mucho las tunas, ¿no? Pero debajo de los tunales está Huari. Eso no se ha explotado, no se ha investigado. Todos los investigadores dicen, allí está el gran imperio, la ciudad Huari, que podría dar unos conocimientos maravillosos a la arqueología del mundo, pero no se ha... Entonces estamos tratando de ir poco a poco con la universidad, por ejemplo, con la Universidad de Ayacucho, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Hemos retomado ahí una relación para incentivar los trabajos de investigación, ¿no? Y así como la ruta Huari se está impulsando, también se está impulsando el proyecto Capañán, la ruta Inca. Bueno, es fundamental, ¿no? Ese es un proyecto además que compromete a 6 países, ¿no? Desde Colombia, Ecuador, el Perú, por supuesto, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? El centro del Capañán, que nosotros llamamos el Camino Inca, está en el Perú, ¿verdad? Así es. Y no es cierto pues, que lo construyeron los incas, esto lo capitalizaron, lo diseñaron y lo pusieron en su máxima potencia los incas, que fue un imperio que duró muy poco tiempo, ¿verdad? Frente a los huaris o a todas las otras culturas que duraron pues muchísimos años, ¿no? Más de 1, 2, 3 o 4, centurias. Sí, por ejemplo, nosotros antes de venir aquí a hacer la entrevista, yo justamente tenemos en el Facebook, el Twitter, entonces lancé, vamos a entrevistar al ministro y hay algunas recomendaciones o algunas... Las tomaremos en cuenta todas. Por ejemplo, aquí dice Diego Guevara de Tacna, él nos señala que urge acciones de la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Porque él señala que en Tacna están desapareciendo las casonas protegidas por ley, pero dice que ni el municipio ni la Dirección Regional de Cultura funciona ahí, por eso yo le preguntaba, ¿qué función cumple y si están cumpliendo con sus funciones las direcciones regionales de cultura? Cumplen en la medida de sus posibilidades. El Estado no tiene dinero para, digamos,
comprar o expropiar todas estas casas y recuperarlas, que sería ideal, ¿verdad? El Estado no tiene los recursos para hacer una cosa así. Entonces lo hace en la medida de sus posibilidades a través de las direcciones regionales y a veces con el apoyo de la empresa privada. Pero en el caso de Tacna, por ejemplo, acabamos de recuperar totalmente por el Banco de la Nación, la casa de Jorge Basadre. Esa recuperación va a estar a cargo del Banco de la Nación. ¿Perdón? Que ahí funcionaba el Banco de la Nación. Claro, esa recuperación va a estar a cargo del Banco de la Nación y probablemente allí se ponga la biblioteca completa de don Jorge Basadre, ¿verdad? Que había ahí un litigio, ¿usted se acuerda que había un...? Bueno, entonces, por ejemplo, en Arequipa, yo acabo de firmar ayer, delante del presidente de la República, en el Consejo de Ministros descentralizado, un acuerdo con Juan Manuel Guillén para el lanzamiento de la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Usted sabe que Mario Vargas Llosa ha donado la totalidad de su biblioteca a Arequipa. Sí. El primer premio Nobel del Perú, ¿no? Se compromete con su lugar de origen. Es una gran riqueza que está dejando allí. No, pero claro, y el presidente regional, que es Juan Manuel Guillén, que usted sabe que es una persona, pues es un académico, además de un político, y que ha sido pues alcalde, ha sido rector de la universidad, ¿no? Ese está comprometido con este proyecto, igual que una serie de empresas, ¿no? Privadas que están colaborando a que este museo de la Casa Museo de Mario Vargas Llosa sea una realidad, con una biblioteca impresionante. Bien, otro por ejemplo de los puntos que nos dice un estudiante de arte, ¿no? La cultura ancestral y el patrimonio están descuidados, pero bueno, vemos que ustedes están trabajando con el tema de proyectos de ley para la protección del patrimonio cultural, para en el tema de paisajes culturales, que algunos lugares sean declarados como tal para que, bueno, tengan el cuidado necesario, ¿no es cierto? Pero también se queja por el paso del Dakar, por ejemplo. Supuestamente habían señalado que había algunas, digamos, perjuicios porque la gente ha dejado la basura, que son temas, digamos, quizá pequeñitos, pero todo... No, pero son temas muy importantes. Son temas muy importantes, ¿no? Y está muy bien que la ciudadanía exprese su punto de vista al respecto. El Dakar es una empresa muy importante que ha traído muchísimo inversión, muchísimo los ojos del mundo, digamos, sobre el Perú, y que todos los países de la región quisieran tener. El Perú lo tiene por segunda vez. El Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio del Interior, hemos tenido un cuidado muy grande en ver esto, ¿no? Y en definir la ruta y en definir los puntos de acceso a esta carrera. Y yo entiendo que algunas personas han visto ahí algún tipo de defecto. Yo en la mayor parte por el público, porque yo le bromeaba a algún amigo que veía ahí en el público, a veces uno tiene una camioneta 4x4 con mayores recursos, ¿no es cierto?, y se mete donde no debe meterse, ¿no? Y de hecho la mayoría de los daños, supuestos daños que estamos investigando, ¿no?, han sido causados por el público más que por los corredores. Exacto, ¿verdad? porque han dejado toda la basura, pero bien. Pero aquí tenemos pues la obligación de combinar, digamos, el respeto al patrimonio y al pasado con lo que es la vida diaria, con el interés que despierta una carrera como esta, ¿no? Bien, ministro, hay otro punto importante, que ustedes por los 75 años de la Sinfónica Nacional han anunciado una cosa muy importante, descentralización, que la Sinfónica Nacional va a estar en diferentes puntos de nuestro país. Cuéntenos, por favor. Sí, pero esa descentralización parte porque las regiones tengan su propia orquesta sinfónica. Y de hecho hay orquestas sinfónicas en Trujillo, la de Arequipa se ha revitalizado de manera notable y tuvo una gran participación, por ejemplo, con motivo de la reunión de ejecutivos, ¿no?, la alcalde, ¿no? Así es. Y pero también la Orquesta Sinfónica que va a salir a diferentes puntos de Lima. Tiene su centro aquí en el Gran Teatro Nacional, ¿verdad? En algunos casos, por la programación del Gran Teatro Nacional, vamos a reflotar el Auditorio de los Incas, que lo vamos a convertir en un teatro, ¿no? Dentro del complejo cultural que hay aquí, donde está la Biblioteca Nacional, donde está el Gran Teatro Nacional, donde está el Ministerio de Cultura, que tiene en su interior el Museo de la Nación, tiene la sala de exhibición de cine Robles Godoy, ¿no es cierto? Tiene el Teatro Los Incas, ¿no? Y tiene salas de exposición eventuales, digamos, no permanentes también, donde hay exposiciones extraordinarias, y donde el gran problema nuestro es difundirlas, ¿no? Por eso ahí nuestra jefa de comunicaciones, Milagrit Ormeños, tiene un trabajo ahí enorme que hacer, para que se sepa, por ejemplo, de la exposición de arte chasuta que ha venido aquí, la del Capañán, ¿no?, la de
el puente de Queshuachaca, por ejemplo, y muchas exposiciones que hay aquí que a veces no se publicitan y no tienen la divulgación suficiente por las limitaciones que tenemos de presupuesto. Usted sabe que no hay que ser un genio para darse cuenta que las limitaciones de inversión en el campo de la cultura pues es muy limitada. Pero se ha dado el primer paso, así que ahí están los lineamientos de política cultural y que se puedan cumplir. Mucho tiempo. El primer paso lo dio José María Arguedas con la Casa de la Cultura, y después han habido muchos primeros pasos con Marta Hildebrand, por ejemplo, con José Miguel Oviedo, el Instituto Nacional de Cultura, y ha pasado gente notable aquí, han habido directores del INC importantes. Bien, ministro. Lo que estamos haciendo ahora es constituyendo el Ministerio de Cultura, juntando todo esto, ¿no? Sí, donde está la Biblioteca Nacional, está el Archivo General de la Nación. Bien, ministro, estamos con el tiempo. Me gustaría seguir conversando con usted. A mí también, pero yo entiendo lo del tiempo muy bien. Sí. Le agradezco su entrevista. Muchas gracias, ministro. Bien, amigos, estuvimos conversando con el ministro de Cultura, Luis Peirano. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa.